Hola, somos el grupo 3 y nuestro tema a tratar será genética bacteriana. Este grupo está conformado por Vanessa Quiroz, Nicole Solórzano, María José Zúñiga, Soledad Rueda, Ismael Triviño, Tania Tarira, Ariana Vargas, Kelly Torres y Camila Zambrano. Como introducción al tema se puede decir que algunos bacteriófagos trataron de explicar la variabilidad de las poblaciones bacterianas, aplicando los mismos principios genéticos a los organismos superiores. Fue con ese concepto que se originó la genética bacteriana en la mitad de la década de 1940. El cromosoma bacteriano está constituido por una única molécula de ADN de doble cadena generalmente circular. Este va a almacenar la información necesaria para llevar a cabo la biosíntesis de todos sus componentes. Las bacterias suelen poseer genes auxiliares presentados en plásmidos. Estos elementos son también circulares y bicatenarios, pero de menor tamaño. La estructura del ADN se va a dividir en tres: estructura primaria, secundaria y terciaria. En la primaria se trata de la secuencia de ADN de una de las cadenas. La información genética está contenida en el orden exacto de los nucleótidos. Los nucleótidos se unen en sí mediante el grupo fosfato del segundo nucleótido, que sirve de puente de unión entre el carbono 5' del primer nucleótido y el carbono 3' del siguiente nucleótido. En la estructura secundaria es el primer nivel de la estructura espacial. Es una estructura en doble hélice. Este permite explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de duplicación del ADN. Y la terciaria, en este nivel se incluyen las estructuras tridimensionales de mayor complejidad que la estructura secundaria. Es una estructura en doble hélice y va a permitir lo mismo que la estructura secundaria. Estas ambas cadenas son complementarias, puesto que la adenina de una se une a la timina de la otra y la guanina de una a la citosina de la otra. La replicación del ADN. La replicación del cromosoma bacteriano va a estar relacionada con la velocidad del crecimiento de la célula bacteriana. Se escriben en tres etapas: iniciación, elongación y terminación. En la iniciación se va a destacar una enzima llamada helicasa. Aquí esta va a abrir la doble hélice para así permitir la actuación del resto de las enzimas. Luego de esto, estas enzimas se van a unir a una cadena simple y a cada una de las cadenas, evitando así que las dos cadenas se vuelvan a unir entre ellas. Y en la elongación, tras la iniciación del proceso replicativo, las ADN polimerasas van a utilizar las cadenas simples de la molécula madre de ADN para así sintetizar, siempre en dirección 5' a 3'. Así es como se crean las nuevas cadenas de ADN. Y por último, la terminación. Aquí es cuando el genoma ha sido completamente duplicado. Y antes de tener las dos dobles hélices ADN, se van a compactar en forma de cromatina y luego en forma de cromosomas. Transferencia de informaciones desde el ADN hasta la proteína. La información que contiene el ADN se expresa indirectamente a través de la síntesis del ARN específico y de moléculas de proteínas que determinan las propiedades físicas y químicas de la célula. La transcripción del ADN tenemos que es un proceso por el cual se da la acción de la ARN polimerasa, se sintetizan las moléculas de ácido ribonucleico. Encontramos tres tipos de ARN principales, entre ellos tenemos ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. El ARN se diferencia químicamente del ADN al poseer una ribosa en lugar de una desoxirribosa. También tiene una base de uracilo en lugar de timina, y es una molécula simple, a excepción de los virus que tienen ARN de doble cadena. En el código genético encontramos que está contenido en el cromosoma de la célula bacteriana. Se transcribe de la molécula de ADN a un ARN mensajero. Este ARN mensajero es el molde para el ensamblaje de los aminoácidos. Todos los tipos de ARN contienen 4 bases de nucleótidos diferentes. Entre ellas tenemos adenina, guanina, citosina y uracilo. Algunas moléculas de ARN tienen una función enzimática, como la ribosoma. Los ribosomas bacterianos están compuestos por 3 moléculas de ARN y 53 proteínas diferentes, que se designan según el coeficiente de sedimentación. Cada ribosa posee 2 subunidades, una de 50S y otra de 30S. Estas subunidades se unen para formar la partícula 70S. Una ribosa posee 3 lugares de unión para las moléculas de ARN, una para ARN mensajero y 2 para ARN de transferencia. ARN de transferencia y ARN de transferencia sintetasa. Las ARN de transferencia son los responsables de las lecturas de los tripletes de nucleótidos en el ARN mensajero y la traducción de este código en una secuencia de aminoácidos. La estructura molecular de una molécula de ARN de transferencia se presenta como una hoja de trébol. La activación específica de un aminoácido determinado y la unión de ese aminoácido activado al tallo receptor del ARN de transferencia está catalizada por estas enzimas, una sintetasa para cada aminoácido. Para activar a un aminoácido, la sintetasa separa un pirofósforo de una molécula de ATP y el AMP. Queda unido al aminoácido por enlaces covalentes. Síntesis proteica. Tenemos la iniciación de la traducción. El proceso de iniciación está catalizado por las proteínas denominadas factores de iniciación. La subunidad pequeña del ribosoma ayuda a la molécula de ARN de transferencia que lleve unida a encontrar un codón especial en la molécula de ARN mensajero. El proceso es complejo. Tenemos la síntesis proteica, se inicia un aminoácido especial, codificado por el codón adenina uracilo guanina, en la tira de ARN mensajero. Estos tripletes codifican el aminoácido, constituyendo el primer aminoácido en la síntesis de cada proteína en formación. La elongación. Una vez formado el complejo de iniciación, el crecimiento de la cadena polipéptida se produce por la adición repetitiva de aminoácidos.
La elongación involucra una serie de fenómenos repetidos, como reconocimiento, transferencia y translocación. Debe existir un suministro continuo de complejos activos, aminoácidos, ARN transferencia, en el ARN mensajero, en el ribosoma. El proceso de elongación de la cadena polipéptida sobre el ribosoma se puede considerar como un ciclo de 3 etapas. Terminación. La terminación de la síntesis de una cadena peptídica se produce cuando se alcanza uno de los codones de terminación, el cual no codifica la unción con cualquier complejo aminoácido de ARN transferencia en el ARN mensajero. No existe ARN transferencia para los codones sin sentido. Se conocen 3 codones que tienen la síntesis de la proteína: uracilo guanina-adenina, uracilo adenina-guanina y uracilo adenina-adenina. En el citoplasma existen proteínas denominadas factores de liberación que se unen a cualquier codón de terminación que llegue al sitio A del ribosoma. Regulación de la expresión genética. Inducción, represión. Existen 3 enzimas que intervienen en la fermentación de la lactosa: una beta-galactosidasa, una permeasa y una acetilasa. Un conjunto de genes adyacentes forman una unidad genética funcional llamada operón. Este se localiza contiguo a otras partes del ADN, que regulan la expresión de los genes estructurales. Estas partes del ADN se designan genes promotores, operadores y reguladores. El operón más estudiado es el de la lactosa, que es el operón LAC, en Escherichia coli, que presenta una secuencia promotora y genes estructurales como lo son el gen Z, que es el que se encarga de codificar para la producción de la enzima beta-galactosidasa, el gen Y, que es el que codifica para la producción de una permeasa, y el gen A, que se encarga de codificar para la producción de una acetilasa. Jacob, Monod y Co. aportaron la mayor parte de los conocimientos sobre cómo se opera genéticamente la inducción y la represión de enzimas. Represión por catabolitos. La Escherichia coli puede catabolizar glucosa o lactosa para obtener energía para su desarrollo. Si ambos azúcares están en el medio del cultivo, las bacterias van a utilizar primero la glucosa hasta que ésta se agote y luego van a utilizar la lactosa. Cuando la glucosa del medio se agota, no hay un catabolito que actúe como represor, por lo cual el gen se activa y la lactosa puede inducir al operón LAC. En presencia de glucosa, la concentración intracelular de AMP cíclico, que es un adenosín monofosfato, es baja. La falta de SMAP impide la fijación de PAC. El PAC es el cromosoma artificial derivado del fago P1. Al promotor. La RNA polimerasa tampoco se une a la transcripción, que no se realiza. En consecuencia, la represión por catabolitos responde a una deficiencia intracelular de CAMP. El triptofano es un aminoácido esencial para la síntesis proteica, pero un exceso puede ser tóxico para la bacteria, por lo que su síntesis tiene que estar regulada. Intercambio genético entre las bacterias. El intercambio genético entre las bacterias permite la aparición de cepas bacterianas nuevas. El ADN transferido puede integrarse en el cromosoma de la célula receptora o permanecer como un elemento extracromosómico o como un virus, y así transmitirse a las células hijas. Como un elemento extracromosómico tenemos los plásmidos, los cuales son moléculas circulares de ADN de doble cadena con un número variable de pares de bases. En estos se suelen encontrar genes que regulan las funciones especializadas, sobre todo los relacionados con el medio que rodea al microorganismo. Estos codifican diferentes factores de metales pesados, entre otros, y muchos plásmidos codifican resistencia a antibióticos, pero generalmente esta información se encuentra en elementos transponibles o transposones. Tenemos también como virus a los bacteriófagos, los cuales son virus bacterianos. Estos pueden poseer ADN simple o doble, o ARN simple, rodeados por una capa proteica. El genoma de los bacteriófagos es un replicón único, pues contiene la información genética necesaria para su propia replicación. Los bacteriófagos infectan células y se replican hasta un número elevado que ocasionan lisis bacterianas o infección lítica, o se integran al genoma del hospedador, sin producir la muerte bacteriana. Algunos fagos lisogénicos son portadores de gen que codifica para la producción de toxinas. Y tenemos los transposones, los cuales son elementos genéticos móviles que pueden transferir el ADN de una posición a otra de un mismo genoma o entre similares moléculas de ADN. Al conducirse de esta manera, los transposones crean una mutación por inserción. La importancia de estos reside en que en algunos codifican vectores de virulencia y resistencia a antimicrobianos.
Integrones son un grupo de elementos genéticos móviles capaces de integrar y de expresar los genes de resistencia a antibióticos. Se asocian al cromosoma o plásmido y transposones que sirven como vehículos para su transmisión intra o interespecie. Estructura básica de un integrón. Poseen 3 regiones, un extremo altamente conservado 5' que contiene el gen INTL, un extremo altamente conservado 3', en el que se encuentran genes de resistencia compuestos de amonios cuaternarios y sulfonamidas, y entre los extremos 5' y 3', que se encuentra la región variable con presencia o ausencia de casetes genéticos de resistencia a antibióticos. La integrasa forma parte de una familia de enzimas cuyo prototipo es la integrasa del bacteriófago, que actualmente se lo denomina tirosina recombinasas. Estructura genética. La actividad de un integrón requiere de un gen IND, el cual codifica una proteína con actividad recombinasa específica de sitio, un sitio ATTL, que es el sitio de recombinación específica, en el que se integra el casete genético de resistencia, y los casetes genéticos, que son círculos covalentemente cerrados. Mecanismos de transferencia genética. Se diferencian por la forma en que se dona el DNA. A. Conjugación. Consiste en la transferencia unidireccional del material genético entre 2 bacterias a través del pili sexual. B. Transformación. Cuando la bacteria incorpora fragmentos de DNA desnudo a partir del medio que la rodea. C. Transducción. Cuando la incorporación del material genético ocurre por medio de un bacteriófago. Conjugación. Esta implica el aparcamiento celular, la transferencia unidireccional del DNA, la recombinación entre el fragmento donador y el ADN receptor, la expresión de un nuevo fenotipo en la célula receptora. El factor F es una molécula de ADN de doble cadena que posee todos los genes involucrados para su propia transferencia, la síntesis de pili sexual y el inicio de la síntesis de ADN en el origen de la duplicación de transferencia. Conjugación en bacterias gram positivas. Se han demostrado plásmidos conjugados en bacterias como Streptococcus spp y Clostridium spp. La transferencia se produce por la presencia de una molécula de adesina en la superficie de la célula donante. Las transformaciones son la incorporación directa de fragmentos de ADN exógenos, los cuales se recombinarán con la región homóloga de los cromosomas bacterianos. Cuando una célula es capaz de tomar una molécula o un fragmento de ADN y transformarse, se la denomina célula competente. Solo algunas cepas poseen esa característica y parece ser una propiedad hereditaria del microorganismo. Como proceso natural es muy poco común, pero es posible inducir a ciertas bacterias hacia un estado competente por medio de diversas técnicas de laboratorio. La transformación en la naturaleza fue un concepto estudiado por Frederick Griffith en 1982. Analizando factores implicados por la patogenicidad de los neumococos en ratones, descubrió este fenómeno. Observó que los ratones inyectados con una cantidad pequeña del cultivo R, del serotipo 2, junto con un minúsculo grande de la cepa L, serotipo 3, previamente inactivada por calor, morían frecuentemente por la infección. Sin embargo, la sangre obtenida por punción cardíaca en estos animales se recuperaba solo en los neumococos tipo L. En un cultivo puro, esto le hizo pensar que no todas las células del tipo L habían muerto, y fue necesario repetir el experimento. La transducción es la transferencia genética desde una célula donadora a una célula receptora mediada por bacteriófagos, los cuales contendrán el ADN genómico de la primera célula. Este mecanismo fue descubierto por Sinder y Lieberder en 1952, cuando estudiaban la recombinación genética entre diferentes cepas de Salmonella typhimurium. Está demostrado que la transducción es un mecanismo de recombinación de ADN producido por virus, y no un mecanismo de conjugación o transformación, ya que la transducción no requiere del contacto entre células, como en la conjugación, y la capacidad transductora no está inhibida por la DNasa, por lo que no se da por transformación, y es necesario que la célula posea receptores específicos para el virus. La transducción puede ser generalizada cuando se da la selección de secuencias de genoma de una bacteria de forma aleatoria, o puede ser especializada, si los fagos transfieren genes específicos. Cuando el ADN no se inserta en el ADN de la célula receptora, se produce una transducción abortiva. En la división celular, solo una de las células hijas conservará el fragmento libre. Y si el ADN se recombina con la región homóloga del cromosoma en la célula receptora, los genes transducidos se replican con el cromosoma y pasan a todas las células hijas, constituyendo una transducción completa. La conversión fágica es el cambio genético aportado por medio de la lisogenización por un fago atenuado. Es un mecanismo similar a la transducción especializada, y ocurre cuando un fago atenuado normal lisogeniza una bacteria y su ADN queda en estado prófago. Mutación. Son cambios heredables de la secuencia de bases del ADN. Pueden ser sustituciones, supresiones, inserciones y reordenamientos de bases que pueden ser espontáneas o inducidas.
Consecuencias funcionales de la mutación. Están las mutación por cambio de sentido, mutaciones silenciosas, mutaciones de sentido equivocado, mutación sin sentido, mutaciones por supresión y mutaciones nulas. Las mutaciones espontáneas ocurren naturalmente, sin la influencia de una condición selectiva. La probabilidad de este tipo de mutaciones es muy baja, varía entre 10 elevado a la menos 2 y 10 elevado a la menos 12 por bacteria. Se pueden producir por errores de replicación o sustitución o como consecuencia del apareamiento erróneo entre bases complementarias durante la replicación. Mutaciones inducidas se dan por la acción de agentes físicos o químicos. Los agentes físicos, luz ultravioleta, la acción sobre el ADN produce al enlazar bases de timines vecinas, dímeros de pirimidinas y causando errores manifiestos en el ADN. Agentes químicos, estos agentes mutagénicos pueden agruparse en 3 clases: los análogos de las bases de nucleótidos, los que actúan por intercalación entre los pares de bases del ADN y los que causan modificaciones covalentes en el ADN. Mecanismos de reparación del ADN. Las bacterias han desarrollado diferentes mecanismos de reparación, los cuales son la reparación directa del ADN por acción de enzimas que eliminan las lesiones, reparación por escisión, que consiste en la reparación del segmento del ADN lesionado, seguida de la síntesis de una nueva cadena de ADN. La reparación por emparejamientos erróneos es un mecanismo similar a la reparación por escisión y es el que actúa frente a los errores que quedan luego de la intervención del sistema de corrección de pruebas. Y por último, la reparación de recombinación o respuesta SOS, que este sistema repara los daños no corregidos por los sistemas anteriores. Recombinación del ADN. La recombinación es la incorporación de genes en una bacteria donadora, en el cromosoma de una bacteria receptora. La recombinación puede ser homóloga o heteróloga. La recombinación heteróloga puede ser generalizada, específica o por transposición. La recombinación generalizada se produce cuando un fragmento del ADN del cromosoma receptor o plásmido, y la recombinación por transposición se realiza mediante transposones. La recombinación homóloga se produce en secuencias de ADN estrechamente relacionadas y, por lo general, sustituye una secuencia por otra. Puede producirse por una inversión específica de sitios o por conversión genética. La recombinación por conversión génica es un intercambio genético no recíproco, que se produce entre 2 genes ligados muy cercanos. Introducción a las técnicas de biología molecular. La comprensión de las técnicas utilizadas en biología molecular se sustenta en el conocimiento de la estructura de los ácidos nucleicos, sobre todo el ADN y las enzimas que intervienen en su replicación, en la posibilidad de modificarlo y construir moléculas nuevas. El polimorfismo del ADN son las variaciones entre las secuencias de los nucleótidos del ADN en individuos de una misma especie. El polimorfismo se puede originar por inserción, transición o transversión. La manipulación de genes. La manipulación de genes bacterianos tiene como objetivo incrementar la cantidad de los productos bacterianos y expresar genes de origen animal, para que la bacteria sintetice una proteína que solo se produce normalmente en células animales o vegetales. Los vectores de clonación. La mayoría de los vectores de clonación, por técnicas de ingeniería genética, han sido preparados para distintas funciones. Disponibilidad de un sitio de inserción para el ADN extraño. Vectores de clonación. La mayoría de los vectores de clonación, por técnicas de ingeniería genética, han sido preparados para distintas funciones. Disponibilidad de un sitio de inserción para el ADN extraño. Tecnología del ADN recombinante. Los pasos para la obtención del ADN recombinante son: 1. Uso de enzimas endonucleasa de restricción. 2. Los fragmentos de ADN originados por la acción de las enzimas se unen a otras moléculas de ADN que sirven de vectores. La molécula de ADN unida al vector se transfiere a una célula hospedadora. En esta célula, el ADN recombinante se replica dando origen a miles de copias idénticas conocidas como clones. 4. Al replicarse la célula hospedadora, las células hijas heredan el ADN recombinante y la población de células idénticas que se origina lleva la secuencia clonada. 5. Los segmentos de ADN clonados pueden recuperarse de las células hospedadoras, purificarse y analizarse. La reacción en cadena de la polimerasa, o también conocida como la PCR. En 1986 se desarrolló esta técnica, muy utilizada en biología molecular, por construir una herramienta eficaz en las investigaciones del ADN recombinante, en genética, microbiología, inmunología y ciencia forense. La PCR permite la amplificación directa de fragmentos de ADN específico. Esta técnica utiliza la enzima de ADN polimerasa, iniciadores o primers, y oligonucleótidos, que hibridan con la cadena complementaria a la secuencia que se quiere amplificar.
La PCR consta con 3 pasos. Primero, la desnaturalización. El ADN que se requiere amplificar se desnaturaliza en cadena sencilla. 2. El templado. La temperatura de la mezcla se baja por los cebadores, primers o fragmentos iniciadores del ADN. Se enlace con las cadenas separadas de esta molécula. 3. La polimerización. Se eleva la temperatura y se agrega una enzima de ADN polimerasa resistente al calor, la TAC polimerasa, para que copie rápidamente el ADN. Y esto ha sido todo sobre genética bacteriana según la microbiología veterinaria de Néstor Stanchi.